Quiero que me acompañen a leer el libro de Deuteronomio, versículo 5. Versículo 5. Miren, yo les he enseñado leyes y decretos, como el Señor mi Dios me mandó. Ahí está hablando Moisés. Para que hagan así en medio de la tierra, la cual entrarán para tomar posesión de ella. Guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esto es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales al oír de todas estas leyes dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cerca de ella, así como lo está el Señor vuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Hermanos, en ese momento de ese pasaje, estaba hablando Moisés al pueblo. Ellos estaban a punto de entrar en la tierra que el Señor les había prometido y durante la cual habían luchado tanto y pasado por tantas experiencias para poder entrar en esa tierra. Pero y Moisés, ¿verdad? Hablándole a ese pueblo, a Israel, que era el pueblo, llamémoslo original o inicial de lo que Dios estaba haciendo en su voluntad. Él les dice, el Señor les ha dado mandamientos, les ha dado enseñanzas para que los cumplan en medio de la tierra, y eso es su sabiduría, eso es su conocimiento, eso, no otra cosa. No lo que ellos podrían haber traído de Egipto, no lo que ellos habían aprendido de Egipto y de la condición que ellos vivían en Egipto, sino que ahora lo que el Señor les había dado, su palabra, su instrucción, su conocimiento, eso era la marca con la cual ellos iban a ser reconocidos delante de las demás naciones. No era cualquier cosa lo que ellos habían recibido, porque ellos recibieron los oráculos de Dios, dice la palabra. Ellos recibieron la palabra de Dios mismo en un pacto, ¿verdad? Que ya sabemos que fue el antiguo pacto, pero eso que les fue dado era la marca que los pueblos iban a ver y iban a reconocer que Dios estaba con ellos. Ninguna sabiduría humana, ninguna sabiduría terrenal, ninguna otra sabiduría, llámese de Egipto, llámese como usted lo quiera llamar, del mundo, va a poder hacer que los demás puedan reconocer a Dios en nuestras vidas. No va a poder traer ese fruto espiritual, porque toda otra sabiduría, otro conocimiento, otra ciencia, otro entendimiento, no va a reflejar lo que Dios quiere reflejar en su vida. Y Moisés les estaba diciendo a este pueblo, lo que ustedes han recibido es lo que ustedes lo hace valiosos. Es lo que ustedes le da sustancia, es lo que le da propósito, es lo que le da sentido a lo que ellos estaban viviendo. Más allá de sus circunstancias, que en un momento fueron muy difíciles, más allá de todo eso que ellos habían estado experimentando, ahora ellos iban a entrar en un lugar, en una tierra, y ellos tenían que aplicar esa sabiduría para poder vivir en la tierra conforme a la voluntad de Dios. Y eso iba a ser la fuente de la autoridad de ellos en esa tierra. Y si usted hoy podemos llevar eso a lo que es el Evangelio, lo que hemos recibido del Señor, su palabra, su conocimiento, su sabiduría eterna, es lo que a nosotros nos da sentido de valor en este mundo. Y de hecho, cuando vemos al pueblo de Israel, él dice que ellos iban a ser reconocidos delante de las demás naciones por esa sabiduría. Pero es que recuerden que Israel, su llamado, era un llamado muy terrenal, muy humano, muy de este tiempo de existencia. Pero el llamado de la iglesia no es solamente en este tiempo, es un llamado que trasciende ese tiempo y es un llamado eterno. Ellos tenían que reflejar esa sabiduría a las naciones. Nosotros reflejamos la sabiduría no solamente en las naciones, sino que dice la palabra en Efesios que le reflejamos a las autoridades celestiales. Es decir, usted tiene una sabiduría que usted debe poner en práctica para poder vivir reflejando a Dios no solamente a la humanidad, sino a las huestes celestiales que están en los cielos. Imagínense el llamado de autoridad que tiene la iglesia. Y es lo que Dios está hablando.
la iglesia ha recibido una autoridad que no solamente es de este tiempo ni de esta tierra, trasciende el tiempo y trasciende la creación. Amén. Amén. Y cuando el Señor le expresa esto a través de Moisés, le está diciendo, eso eres tú. Eso, esa sabiduría que yo estoy dando, eso es lo que debe moldear lo que es tu vida y tu comportamiento en el lugar o en el medio donde tú estés. No es otra cosa, ¿verdad? Si seguimos avanzando, ahora quiero que por favor me acompañes a Isaías, capítulo 43. Isaías capítulo 43, que en estos días he tenido la oportunidad de compartir esa palabra, porque me ha hablado mucho. Isaías 43, versículo 1. Pero ahora, así ha dicho el Señor, así ha dicho el Señor, está hablando Dios directamente, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he entregado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba he dado por ti. Puesto que ante mis ojos tú eres de gran estima, y eres honorable, y yo te amo. Daré hombres por ti y pueblos por tu vida. Fíjate que está diciendo el Señor, o sea, esta palabra es hermosa, porque es que a veces siempre hablamos de los profetas, como que vemos al profeta como siempre dándole palo porque al pueblo era rebelde. Pero fíjense que el Señor nos está diciendo hoy que Jacob, o sea, Israel, era su pueblo. Es decir, este pueblo de Israel, porque si vemos algunos capítulos antes, en el capítulo 41, Dios también le habla a Israel y le dice, oh gusano de Jacob, yo estoy contigo. Y tú dices, bueno, pero es que ya va. Esto como que no cuadra, no pega. Como que aquí le dice que eres honorable y allá le dice que eres gusano. ¿Por qué? No se entiende, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con Israel? Que ellos eran una nación muy pequeña. Eran un pueblo muy pequeñito en un territorio muy pequeño, ¿verdad? No tenían mucho ejército, no tenían mucho, como quien dice, economía, mucho dinero. No eran una nación grande como las otras naciones. Porque si ustedes recuerdan, Israel estaba entre Egipto, que fue uno de los imperios más grandes de la antigüedad, con una arquitectura y con un esplendor inmenso, y estaba del otro lado Babilonia, que era incluso mayor que Egipto. Entonces cuando Israel se comparaba con estas naciones, decía, no, pero es que yo soy como un gusanito. Y Dios le dice, ¿qué gusanito? Pero es que yo soy el que estoy contigo. Yo soy el que te compré, yo soy el que te formó, yo soy el que te hice. Yo soy el que te estoy levantando, yo soy el que te escogí, yo soy el que te estoy produciendo, te hago nacer para hacer todas las cosas que yo te he llamado a hacer, porque a Dios no le interesaba ese esplendor externo, sino que le interesaba el propósito que el mismo Señor quería hacer por medio de ese pueblo que se veía a sí mismo pequeñito. Entonces, una de las cosas que nos refleja esta palabra es que muchas veces nuestros conceptos de nosotros mismos no están acorde con lo que dice la palabra. No está acorde lo que yo pienso o lo que podemos pensar de algo, y en este caso de nosotros mismos como cuerpo de Cristo, con lo que la palabra nos está señalando o con lo que el Dios mismo está hablando acerca de la iglesia, de nosotros, de su pueblo. Porque al final nosotros somos ahora su pueblo. Y fíjate, le dice, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por nombre. Usted mira, tal vez creo que no hemos todavía captado la importancia del nombre, porque es que
él le dice, te he conocido por nombre, pero es que ellos, el pueblo de Israel, llevaba el nombre de Dios. No llevaban el nombre de otro Dios. Ellos llevaban el nombre de su Dios. Y ellos eran reconocidos por ese Dios que ellos tenían. Y dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pase por los ríos, no te inundarán. Resulta ser que ya Israel había pasado por las aguas y por los ríos. Israel pasó por medio del mar cuando Moisés, ustedes recuerdan ese pasaje, ¿verdad? Ya el pueblo había pasado por esas aguas del mar. Y con Josué ya había pasado por las aguas del río. O sea, esas eran experiencias difíciles que pertenecían al pasado. Pero ahora él está hablando de experiencia porque dice que cuando pases por el fuego tampoco te va a abrazar. Es decir, tú antes, en el pasado, pasaste por cosas difíciles. Pero ahora lo que viene, que tú no sabes qué es, que es como un fuego, que no sabes qué es, por ahí también vas a pasar y por ahí también vas a vencer. O sea lo difícil del pasado o sea lo difícil del futuro, no importa. Porque tú vas a vencer y vas a prevalecer por el Dios que está contigo, con el Dios que está con la iglesia. Amén. Y fíjense cómo le dice, este pasaje es bellísimo, que dice, a mis ojos. O sea, a los ojos del Señor eres de gran estima. Tal vez a tus propios ojos, decía a Israel, tal vez a tus propios ojos, tú no eres de gran estima. Tal vez a los ojos de las demás personas, tú no eres de gran estima. Pero para mí, para el Señor, te está diciendo el pueblo y nos está diciendo hoy nuevamente nosotros, para Él, tú eres de gran estima. Tú eres honorable. Cuando Israel era un pueblo que había cometido tantos errores, que le había fallado tanto al Señor, el Señor le está diciendo, tú eres honorable. Tú eres alguien para mí. Y dice que tan valioso era el pueblo del Señor para él, que él dice, voy a dar hombres por tu vida. Voy a dar algo que es más grande que tú por ti. Él estaba dispuesto a intercambiar cualquier cosa, porque él es el dueño de toda la tierra. Y él dice, yo cambio lo demás de la tierra por ti, le decía, o por ellos, le decía a Israel. Y yo creo que como aquí somos personas que estamos entendidos en la palabra y nos gusta la palabra, sabemos a qué apunta eso. Porque es que el Señor no solamente dio naciones por la vida de Israel, dio a su propio Hijo, que no tiene ninguna medida ni de comparación de valor lo que Él significa para el Padre y para nosotros hoy. O sea, el Señor amaba tanto a su pueblo, ama tanto a su pueblo, que fue capaz de entregar a su Hijo para rescatar y hacer la redención de ese pueblo efectiva y factible. Amén. Y ahora, digamos que cuando vemos esta palabra podemos observar la opinión, los sentimientos, la actitud que tenía el Padre con su pueblo. O sea, lo que el Padre reflejaba hacia su pueblo era eso. Tú eres mío, yo te formé, yo te compré, yo te redimí, soy capaz de dar cosas valiosas por ti. Yo te amo, eres honorable. Esa es la opinión del Padre hacia su pueblo. Pero ahora me gustaría que me pudieses acompañar, porque si esa es la opinión del Padre, ¿cuál será la opinión del Hijo? ¿Será que es diferente? ¿Será que el Hijo, no, la iglesia no importa? ¿Será que es diferente? No, ¿verdad? Quiero que me acompañes al libro de Efesios. Capítulo 5. Bueno, y esta palabra es buena porque voy a hacer un paréntesis para decir algunas cosas a los hombres. ¿Dónde están los hombres? Hey. Capítulo 5 del 25 al 27. Esposos. Fíjate cómo empieza esta palabra. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por la iglesia. Fíjate que lo dice en pasado. No es algo que va a ser, es en pasado.
así como se amó y se entregó a sí mismo por la iglesia, a fin de santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin falta. Amén. Entonces, fíjense, abro paréntesis, que no puedo dejar de aprovechar la oportunidad, aunque no es el tema de la predicación. Pero dice, esposos, amen sus esposas. O sea, Pablo lo que está diciendo es, así como, o sea, está poniendo un ejemplo. Cristo amó la iglesia y se entregó, hizo un sacrificio. O sea, es un amor de sacrificio. Entonces a veces, y dice que la lavó con el agua pura de la palabra. Entonces a veces los esposos quieren tener una esposa santa y sin mancha, pero no le abran la palabra a sus esposas. Hombres, tenemos que ser hombres de palabra. Tenemos que hablar la palabra, tenemos que comer de la palabra para poder darle palabra a nuestras esposas. Si tú quieres esa esposa que tú sueñas, mira cómo te lo voy a decir. Esa esposa que tú sueñas, esa esposa leal, amorosa, sujeta, tierna, está allí en el espíritu disponible. Pero si tú no le hablas la palabra, eso nunca va a despertar. Y no es que cuando le digo que le des la palabra, es que vas a comprar una Biblia católica de esas que son así, que tienes que hacerlas así, le vas a agarrar y le vas a dar con la Biblia, le vas a tirar la Biblia. No, vamos a darte unos bibliazos para que aprendas. Tú, mira, pecadora, háblale la palabra, porque es que Cristo le habla la palabra a la iglesia. Y fíjense que Él se entrega. Y aquí entonces vemos la actitud del Hijo hacia la iglesia, que es la representación de ese amor de Dios que va incluso más allá. Porque ahora no solamente dice, estoy dispuesto a dar cosas valiosas por ti, es que ya Él mismo, sin que lo obligasen, sin que lo llevasen arreado, Él mismo estuvo dispuesto Él a entregarse por la iglesia. No fue obligado. No fue simplemente porque esa era la voluntad del Padre. Él obedeció la voluntad del Padre. Pero Él mismo quiso hacerlo voluntariamente. Y Él mismo dijo, yo me entrego por la iglesia. Porque esa iglesia yo la amo y es mía. Y estoy dispuesto a entregar mi propia vida por esa iglesia. ¿Verdad? Entonces, hermano, vemos aquí, si usted agarra y hace como un resumen de todo lo que se ha hablado, de todo lo que se ha dicho, podemos ver cuál era la visión, la actitud, el sentimiento, la emoción que Dios mismo refleja hacia su pueblo. Más allá de las consideraciones que tenga ese pueblo de sí mismo, esa es la actitud del Señor hacia ese pueblo. Es una actitud de amor y de sacrificio para tener ese pueblo para sí mismo. Y fíjese que aún más ahora, que es la labor del Hijo, por decirlo de alguna forma, es santificar a la iglesia por su palabra para que usted sea esa iglesia gloriosa. Porque el propósito, la idea de Dios con la iglesia no es tener una iglesia ruinosa, no es tener una iglesia fea, no es tener una iglesia así, la palabra es muy fea, una iglesia como desaliñada, descuidada, sino que esa iglesia esté llena de gloria, sea una iglesia gloriosa, que sea conocida tanto en la tierra como en el cielo, como una iglesia gloriosa, como una iglesia que Él ama y que es el reflejo del amor que ha depositado en ella. Y por eso Él dice que Él se entregó y la amó. Amén. Pero entonces ahora, ¿verdad? Necesitamos, porque repito, esa es la opinión del Padre y le dijo con respecto a la iglesia. Ahora viene la pregunta, que es la reflexión que yo quiero hacer con esta palabra. ¿Cuál es la opinión de la iglesia acerca de la iglesia?
Porque, hermanos, tu opinión que tú tengas de la iglesia o del cuerpo no puede ser diferente a la opinión que tiene el Padre y el Hijo de la iglesia. No puede ser diferente. O sea, tú no puedes, en esto, tú no puedes estar en desacuerdo con el Padre. No puedes estar en desacuerdo. No puedes. O sea, no hay alguna posibilidad o algún escenario donde tú tengas una opinión diferente en este sentido que Dios. Es decir, que si Dios dice que la iglesia es honorable, tu actitud, tu pensamiento, tus emociones, tus acciones deben reflejar que la iglesia para ti también es honorable. Que para ti la iglesia es de gran estima. Y tú dirás, pero ¿por qué tú me estás diciendo esto? ¿Por qué estás hablando de esto de esa forma? Y aquí le quiero contar un testimonio, ¿verdad? Un poco cómico. Hace algún tiempo, por alguna razón que creo que yo en ese momento yo dije, esto va a servir de testimonio para algo. Y esta es la oportunidad. Un día yo me pongo a revisar la nevera de la cocina. Y yo comienzo a ver cosas que no entendí por qué estaban en la nevera. Y en una de esas agarro un pote que estaba en la nevera. Y el pote decía queso de año. Y entonces yo me quedo parado así pensando, pero es que yo tengo años que no como queso de año. Entonces cuando yo reviso el pote no era queso de año, era queso quinquenio, era queso 5 años. Estaba añejado como que hiciera un licor. Cuando yo lo destapo el queso estaba como un acerrín. Y yo decía, ¿qué hace esto aquí? Como yo estaba tratando de hallarle la lógica a por qué eso estaba allí, yo pude recordar que esa nevera fue limpiada varias veces, incluso por varias personas distintas. A veces la limpié yo, a veces la limpió mi esposa, e incluso, si no me equivoco, creo que hasta mi suegra limpió esa nevera. Entonces, ¿cómo es posible que durante todo ese tiempo ese pote haya estado allí? Y la conclusión que yo pude llegar es que la nevera se limpió, se sacaron las cosas, y entonces cuando, este pote va en la nevera, y lo pusimos otra vez en la nevera. ¿Por qué se puso otra vez en la nevera? No sé. Pero lo cierto es que a veces, y aquí es donde viene la parte espiritual, a veces hacemos lo mismo con las cosas de Dios. Tenemos unas cosas guardadas que están envejecidas, son hasta peligrosas, pueden hasta contaminar los demás alimentos, y las tenemos guardadas y no sabemos qué hacemos con eso allí. Hasta que un día, como me pasó a mí ese día, yo pude ver con conciencia, yo pude razonar y poder darme cuenta de que, oye, pero es que esto a mí no me sirve, esto hay que botarlo, esto hay que sacarlo. Y muchas veces, de repente cometemos o hacemos lo siguiente, agarramos, venimos a la iglesia, viene el predicador, nos echa el agua así bastante, nos echa un poco de agua, nos limpia, pero luego como que tal vez nos falta reflexionar un poquito en lo que se nos está enseñando para poder tomar acciones que nos permitan ser libres de cosas que nos están afectando. Y es como que no le llevamos la secuencia, sino que simplemente escuchamos y vamos para la casa y dejamos el pote de queso de año, lo dejamos puesto en la nevera. Lo dejamos allí metido. Tenemos cosas metidas en nuestro espíritu que hoy yo quiero llamar como a despertar tu limpia conciencia. Hoy yo quiero despertar tu conciencia para que te des cuenta que tal vez debajo de la superficie de tu vida espiritual hay cosas que te están haciendo daño y que necesitas terminar de sacar de tu vida. Entonces, por ejemplo, si retomamos la palabra, por ejemplo, podemos retomar Isaías. Fíjate que Isaías empieza diciéndole al pueblo, yo te formé, en Isaías 43, para los que quieran regresar. La palabra dice, yo te formé, yo te hice. Y es que a veces se nos olvida quién fue el que nos hizo. A veces se nos olvida a quién pertenecemos. Es que muchas veces, hermanos, es así también como
Yo vi el ejemplo como del motor de un carro. El motor de un carro tiene que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Porque él tiene que mover el peso del carro y él tiene que hacer un movimiento y ese movimiento produce calor. Para poder hacer ese trabajo, el carro tiene que tener aceite. Si usted agarra a ese carro y no le pone aceite, le pone el aceite que no es, ¿qué cree usted que va a pasar con ese carro? Va a perder el motor y probablemente va a perder el carro completo. Se le va a dañar el carro, va a tener una pérdida muy grande. Ahora le pregunto yo, ¿usted cree que si usted no lubrica, ¿verdad?, las partes de su vida espiritual, ¿usted cree que usted no va a tener un daño incluso peor o más grande que el de perder algo material? Entonces, lo que queremos hoy es que usted comience como a entrar en conciencia de que hay cosas que usted necesita otra vez como que lubricar, hacerle mantenimiento, hacerle restauración. Lo que se dañó, bueno, vamos a acomodarlo. Lo que necesita aceite, bueno, vamos a lubricarlo, vamos a hacerle el mantenimiento a las cosas que el Señor nos ha dado. Entonces hoy tú debes recordar que el Señor fue el que te trajo aquí. Fue la misma voluntad de Dios que te permitió venir a este lugar específico, a escuchar una palabra específica. Fue la voluntad del Señor el que te permitió conocer a estos hermanos que ahora están aquí a tu lado. Aquí en este lugar. El Señor te permitió llegar aquí, te mandó para acá, te trajo aquí. Pero entonces a veces lo olvidamos. A veces comenzamos como a perder esa noción y eso también a veces se une con el enfriamiento espiritual. Entonces usted de repente se empieza a enfriar, empieza a dejar de buscar la palabra, empieza a dejar de orar y entonces empieza enseguida, inmediatamente, lo primero que comienza a pasar es que yo me quiero como que alejar un poquito de la gente de la congregación. Yo me quiero empezar a separar, yo quiero estar en mi mundo aparte y no quiero tener nada que ver con la que está ocurriendo, lo que Dios está haciendo en la congregación. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta, pero oye, ¿será que yo tal vez sin darme cuenta, porque es algo inconsciente? Hermano, es inconsciente. O sea, no es que usted es como que es malo así, no, es inconsciente. Son cosas que se van metiendo. Es como igual en el ejemplo del motor. Todos los motores se les mete que es sucio. Se empiezan a empegostar las cosas. Se comienza a meter un sucio que hace que ese motor se recaliente, que hace que comience a trabajar forzado, que hace que no trabaje, oye, pero no hace el esfuerzo, el carro no anda como debería andar, no acelera, no anda. ¿Por qué? Porque se han acumulado una serie de cosas de sucio que no te permiten a ti andar y funcionar como Dios quiere que tú funciones. ¿Entiendes? Fíjense que también aquí Isaías dice, no temas. Pero es que de repente hay personas que tienen temor. Pueden tener temor de cosas en circunstancias en su vida, de cosas y circunstancias que piensas que puede venir en el futuro, circunstancias económicas, familiares, o incluso porque esas cosas, esas circunstancias externas, a veces como que nos quitan la concentración, nos interrumpen, ¿verdad? Y hacen que pongamos la mirada en la que está pasando y no en lo que Dios quiere hacer. Eso puede ser una razón. Pero a veces también hay personas que han tenido malas experiencias en otro lugar o qué sé yo, han tenido malas experiencias, ¿verdad? Y esas experiencias lo marcan y entonces, claro, de repente llegan a este lugar, pero siguen estando atados a lo que había pasado antes. Están aquí, pero están como todavía conectados con algo que necesitan empezar a quitar. Entonces, hermano, usted tiene que identificar si hay temor en su vida. Usted tiene que entender que ahora a usted ha llegado un nuevo tiempo. Que en este lugar lo que se espera no es que no, tú tienes que esforzarte, trabajar. No, lo que se quiere es que usted dé fruto abundante acorde a lo que Dios le ha dado a usted, a lo que Dios ha depositado en usted, porque lo que Dios ha depositado en usted es valioso y lo que queremos que ver es que eso valioso se multiplique, crezca, se expanda y que podamos disfrutar de ese fruto. Otra cosa que también puede causar temor son ideas equivocadas que podemos tener
con respecto a nosotros mismos y con respecto a lo que es funcionar en una iglesia. Por eso empezamos con la palabra de Deuteronomio. O sea, hay una sabiduría que no es una sabiduría terrenal, es una sabiduría que viene de lo alto. Y nosotros tenemos que ver todas las cosas conforme a esa sabiduría. Ay, pero es que esta iglesia es pequeña, hermano. O sea, la cuestión no es el tamaño, la cuestión es la gloria de lo que se está hablando aquí. Que usted tiene la oportunidad, hermano, de compartir con estos hermanos y de hablar una palabra que está apegada a lo que está aquí. Y quiero que hoy puedas reconocer la bendición que puedes compartir con esta iglesia, porque fíjate que si, como decía hace rato, si la palabra dice que la iglesia es honorable, que la iglesia es de gran estima, tal vez haya que como que lubricar tu visión. Tienes que lubricar tu visión porque tal vez con el pasar de los tiempos, sabes que hay algo que muchas veces sucede, es que el amor a veces se enfría. De repente no es que tú no ames a la iglesia, es que el amor se va enfriando. Y eso pasa en los matrimonios, como estábamos hablando hace rato. Pasa en los matrimonios, el amor se comienza a enfriar. El amor se empieza a enfriar, se empieza todas las cosas como ponerse como grises, como marchitarse. Entonces de repente tú cuando antes venías a la iglesia, oye, la iglesia, no sé qué, pero de repente pasó el tiempo y te comienzaste a enfriar. Pero entonces hoy tú necesitas lubricar tus ojos y decir, oye, yo me determino que si el Señor dice que la iglesia es honorable, yo ahora la voy a ver de nuevo, voy a retomar esa visión y voy a, con fuerza y con ahínco, voy a decir, la iglesia es honorable y la iglesia es de gran estima para mí también. Y entonces cuando usted ve al hermano, usted en su corazón va a sentir ese gozo, el hermano, ¿cómo está? Va a sentir como ese amor, porque esas cosas siempre tenemos que retomarlas. No podemos dar por sentado que siempre vamos a tener una actitud amorosa con el otro. El amor no se da por sentado, el amor se trabaja, se nutre, se alimenta, se lubrica, se alimenta para que siga permaneciendo con vida. Tal cual como una planta, una flor, tú todo el tiempo tienes que estar dándole agua, pendiente de que no se enferme. Si se enfermó la matica, entonces le echa... Carolina a veces, en estos días tenía una planta enferma en la casa y entonces ella hizo, y tomó las acciones necesarias de personas que saben de ese tema para poder recuperar su planta. Entonces hoy se necesita o necesitamos que si tú tal vez reconoces que tal vez no has tomado las acciones para recuperar ese amor, tienes que empezar a accionar. Si por ejemplo usted era una persona que nada más venía los domingos, hermano, participe de los discipulados. Comienza a participar de ese tiempo, que esos tiempos son hermosos. Desde hace un tiempo los discipulados están pasando cosas, Dios está haciendo cosas, Dios está hablando, la gente está aprendiendo. Venga a los discipulados, comienza a conectarse con los hermanos que vienen a los discipulados. De repente tú no asistías a una casa reconciliada. Bueno, determínate hoy, oye, voy a averiguar cuál es una casa reconciliada que a mí me quede cerca para yo empezar a asistir a la casa reconciliada. Y en esa casa reconciliada tú puedes comenzar a conocer personas, hermanos, que te van a dar buen consejo. Y de hecho, en estos días yo tuve un privilegio de hacerle una suplencia a una hermana, ¿verdad? Que tiene su casa reconciliada y no podía estar y yo le hice la suplencia. Hermano, yo recuerdo que un día llegué y di una palabra o sea, impresionante es que tú das la palabra y esa palabra despierta cosas que incluso otras personas que estaban en la reunión comenzaron a ministrar a otra parte de los que estaban en la reunión. Y eso no lo hice yo. Eso es lo que pasa en una casa reconciliada. Porque es que el cuerpo necesita cuerpo para poder ser alimentado y funcionar. Por eso que la palabra habla del cuerpo como un cuerpo. O sea, el cuerpo tiene órganos, tiene uñas, tiene pelo, tiene músculos, tiene células, tiene piel, tiene ojos, tiene pelo. Cada parte del cuerpo hace una función y es una función que es indispensable. Porque yo no sé si alguna vez usted ha perdido una uña. Yo me acuerdo que una vez fue un viaje a la montaña y yo no sé qué pasó. Cuando regresé a la casa se me cayó la uña del dedo gordo. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y tú dices, pero es una simple uña.
Sí, pero es que la uña protege el dedo. Entonces de repente tú no has ido a una casa reconciliada, pero tú empiezas a ir y de repente alguno de los hermanos o el que está dando la palabra en la casa te va a dar una palabra que te va a proteger o que te va a quitar las arrugas, como decía el pasaje de Efesios. Y ahí entonces venimos a otro tema que quería tocar. O sea, tenemos que valorar la palabra que se está dando. Porque esa palabra está hecha, lo que se está impartiendo aquí cada domingo en cada casa reconciliada, es precisamente para que tú comiences o seas más lleno de esa gloria del Señor. Que cada vez tenga menos arrugas, que cada vez tenga menos manchas, que cada vez tú comprendas, oye, pero yo no sabía esto y esto me está ayudando a crecer en mi familia, con mis hijos, con mi economía, con todas las áreas de tu vida. Por eso es que es necesario que tú puedas participar. Y va a llegar un día, ¿verdad? Que tú recibes palabras, pero va a llegar un día que entonces tú también te vas a empezar a ser uno que transmite y da palabra y da vida a otra persona. Quiero volver a repetir esto. Necesitamos hacer acciones. Hay que tomar acciones. Hoy yo quiero que tú puedas reflexionar, como decía Ageo, medita en tu corazón. Medita en tu corazón porque tal vez por alguna razón, sea temor, sea miedo, lo que sea, no sabemos. Eso lo sabe el Espíritu Santo y tú. Pero tal vez están pasando cosas que no te están permitiendo accionar y hoy tú tienes que empezar a accionar. Tienes que empezar a accionar. No solamente, o sea, siempre el accionar empieza con el escuchar y siempre es necesario escuchar la palabra, pero esa palabra tiene que entrar en tu vida y comenzar a trabajar para que se convierta en acciones. Y repito, si tú te das cuenta hoy, si tú tienes como que ese entendimiento hoy, oye, me ha faltado determinación, me ha faltado como más, no sé, diligencia, me ha faltado pila, ¿verdad? Y yo tal vez estoy en mi casa haciendo cualquier cosa, cuando de repente yo un día, porque fíjate que no es que tú vas a estar todo el día metido en la iglesia, o sea, es un día que tú vas, los martes vas a ir a los discipulados, sí, y los que les toca clase del CA también, otro día vas a ir a una casa reconciliada, o sea, no es mucho tampoco, o sea, porque aquí no buscamos como que hacer tantas cosas como para tener esclavizada a la gente. Repito, lo que se quiere es que dé fruto. Entonces, hermano, participa, o sea, acciona. Quiero que reflexiones hoy y digas, oye, me ha faltado acción, voy a hacer esto, voy a ir a la casa reconciliada, me determino a la casa reconciliada. Me determino a buscar me determino a buscar la sabiduría. Porque otra preocupación que muchas veces hay en este tiempo, y eso lo he hablado muchas veces, y lo dije ahorita, por ejemplo, con respecto a los hombres, es que si no tenemos la sabiduría de lo alto, si no conocemos la sabiduría, si no comemos, si no la recibimos, ¿con qué sabiduría está funcionando entonces? O sea, hay dos sabidurías, la celestial y la mundana. La sabiduría mundana da frutos mundanos. La sabiduría celestial trae frutos del cielo a la tierra. Entonces, ¿cuál sabiduría prefieres tú? Entonces, yo quiero pedirte que tú puedas identificar hoy que tal vez tú tengas que decir, oye, me ha faltado más pila para meterme más a leer la palabra. Tengo que accionar, tengo que apartar un tiempo, porque fíjense que todo el tema es del tiempo. No es casualidad que ya en el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan que el Señor le dio al pueblo de Israel que el sábado. Claro, nosotros hoy no lo celebramos de esa forma. Nosotros lo que tenemos hoy es que debemos apartar o dedicar tiempo para alimentar esa vida espiritual y esa vida de comunión con los hermanos. De repente hoy tú puedes decir y puedes reflexionar, oye, me ha faltado diligencia para conocer e integrarme con mis hermanos. Porque si yo considero que mis hermanos son honorables y que son de gran estima, yo debería, oye, buscar por lo menos saludar, conocer.
¿verdad? Tratar de interactuar con los hermanos, tratar de conocer. Porque ¿qué pasa? Tú sabes qué es bonito cuando tú empiezas a ver las luchas, pero también las victorias de cada hermano que está aquí. Porque cada persona aquí tiene un testimonio, tiene algo que decir. O sea, cada persona que está aquí tiene algo que decir de lo que Dios ha hecho en su vida. Y tú también tienes algo que decir. Eso tú puedes compartir eso con otros hermanos. Y cuando tú comienzas a ver los hermanos con esos ojos, como decía aquí en Isaías, o sea que cuando en tus ojos, tú comienzas a ver lo honorable que el Señor ha depositado en cada uno, porque no es lo que yo tengo, es lo que el Señor ha puesto en cada uno. Cuando yo puedo empezar a ver lo que Dios ha puesto en cada uno, hermano, tú comienzas a agradecer y a sentir como esa alegría de ver a tu hermano. En estos días pasó algo muy también un poquito cómico, porque el pastor Carlos se determinó a limpiar el área de allá afuera, la terraza. Había una cantidad de cosas ahí, no, el pastor, vamos a limpiar, los hombres, vamos. Y entonces nosotros todo, bueno, lo que estuvimos allí ese día, empezamos a limpiar y a meter todo lo que estaba allí en unas bolsas, eran unas matas que estaban ahí, y bueno, hay que botar eso, se bota, y bueno. Cuando estábamos manejando las bolsas, bueno, las bolsas, ok, bueno, las ponían. Pero cuando nos tocó bajar las bolsas por los 4 pisos de escalera que tenemos aquí, hermano, ahí íbamos, bueno, yo por lo menos era uno, íbamos con la voz, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu... Porque las bolsas pesaban muchísimo. Pero entonces ahí yo pude ver la gloria del Señor en un hermano. Porque yo decía, ahí pasó algo espiritual, porque yo veo que el hermano agarra las bolsas pesadas. Agarró una bolsa con una mano, agarró la bolsa con la otra mano y agarró otra bolsa con la otra mano. Y yo, el hermano tiene 3 brazos. ¿Cómo hace ese hermano para cargar tanto peso? Y decía, cuando cada vez que yo lo veía, el Señor, este hermano está salvando la patria. Eso cuando yo veo eso, que es algo, fíjense que es algo sencillo, no es tampoco, o sea, es algo sencillo, pero en eso sencillo yo puedo ver, oye, este hermano aportó algo ese día, aportó algo que nos ayudó a terminar el trabajo que se estaba haciendo muy cuesta arriba. ¿Me entiendes? Eso y eso es lo importante de participar de las cosas, porque cuando tú participas, tú comienzas a ver eso. Pero si tú no te conectas, no participas, no te unes, ¿cómo tú haces para ver esas cosas? Es como que si le cerraras la puerta al Señor a cosas que Él quiere hacer. Amén. Entonces, hermano, yo, como le dije en un principio, yo quiero hoy despertar su limpia conciencia. Eso lo decía Pedro. Pedro decía eso, el apóstol. Yo lo que les estoy escribiendo, decía Pedro, es para despertar su limpia conciencia. Yo quiero hoy que tú puedas despertar tu limpia conciencia y darte cuenta de que si hay cosas, hay sucios, hay cosas que se están metiendo en tu vida espiritual, es hora de hacerle un mantenimiento, de hacer una limpieza y de comenzar a sacar esas cosas. Para que entonces cuando tú tengas la oportunidad de dar algo, lo que tú des esté fresco, sea una comida agradable, una comida sabrosa, sea algo bueno que tú le puedas dar a todos los que estamos aquí. Amén.